que regularmente nos es una intensidad de principio a fin, marcada también por aquellos que jalan del carro para apretar, ¿no? Yo creo que el partido el partido se caracterizó mucho por la presión alta que realizaba tanto Emerson Mauricio, sí, como también Steven Vázquez, cómo salían a presionar en todo momento a los centrales mexicanos con una intensidad y un pique literalmente, bueno, pues digno de resaltar. Y nuestra selección en todas las áreas del juego fue así de intensa. Creo que nuestra selección mereció muchísimo más, pero no sé si ustedes están de acuerdo con eso. Profesor, ¿cómo vio a la selección? Sí, la verdad que algo que de repente pienso que no debe ser negociable en el deporte, en el fútbol específicamente, es el tema de actitud. Y a la selección de El Salvador Sub-22 el día de ayer sí se le vio actitud, pero es que eso te lo transmite el entrenador. Sí. La confianza, la idea de lo que se quiere aspirar, por lo menos decir, bueno, vamos a este partido a ganar, o vamos con esta idea, y luego va el trabajo de minuto a minuto. Destacaría lo que has mencionado, el tema de Steven Vázquez, que me recuerda bastante, tocando el partido contra Costa Rica de la selección mayor, a Leonardo Mengíbar, que ves que son jugadores diferentes, que tienen cualidades, y además de eso les ves ganas de sobresalir en el partido de manera individual, que en este caso Steven Vázquez creo que es un jugador más maduro que Leonardo Mengíbar, y sí, a pesar de que sobresale y trata de sacar esa parte individual, es un jugador que contribuye al juego en equipo, a conjunto. Entonces, de hecho el gol viene como resultado de esas acciones que él suele hacer, de pelear en el último cuarto de cancha, le genera el espacio y el pase para Mauricio, para que luego este mismo le mande el centro y termina en gol. Entonces, esas son de las características muy importantes, sobresalientes de esta selección, actitud. Luego, me parece que tienen una idea bien clara de juego con Kiko Enríquez, y luego la ejecución a nivel individual de los jugadores es importante. Yo creo que ante la ausencia de Enrico Dueñas, tendríamos que haber estado en los entrenos previos para determinar si el dibujo táctico tiene que ver con ya no cuento con un enganche natural y juego con dos arriba, o si al final Kiko Enríquez pues ya había determinado desde antes que iba a salir con dos centros delanteros con la intensidad que tuvo. Un 4-4-2 Emiliano, en donde comenzando por el arquero, por Cibrián, que no tuvo un despeje malo durante el partido. No, muy bien con los pies. Muchísimo con los pies. Ejecuciones perfectas con los pies. Luego la pareja de centrales, en donde creo que lo más destacable es el caso de Melvin Cruz, el jugador de Dragón. Los dos laterales muy bien, tanto Jefferson Valladares como también el caso de Alejandro. Y también, pues, también resaltar, a ver, tú siempre has mencionado el caso de Cerritos, sí, como contención y aparte ayer se tuvo que comer él solo el medio de la cancha. Creo que también lo que vos decís, ¿no? La disposición táctica, creo que más allá de las ausencias de la gente, ¿no? Por lo que sea, creo que también se podría decir que como plan de juego fue la mejor decisión, porque el equipo en sí no tuvo tanta elaboración. Sí tuvo elaboración probablemente en el primer cuarto, donde el portero fue tal vez el mejor asistidor, y de ahí la pelota pasaba mucho por encima de Cerritos y de Tejada. Entonces, aprovechando la muy buena posición y el buen juego aéreo que tienen tanto Mauricio como Steven Vázquez, y entonces se decidió pelear el partido en el último cuarto de México, o cerca de... Creo que ahí Blanco, sobre todo Blanco, fue el que estuvo para hacer más relevos en la contención, sabiendo que Tejada no es un jugador defensivo, pero sí un jugador que es rápido y que con la pelota en los pies es muy ofensivo, muy bueno, y acompaña muy bien. Entonces ahí Blanco tal vez dejó un poco de desbordar por la izquierda, que por ahí vino el gol, pero se tiraba más al centro para ayudar en la Diego Flores, perdón, el lateral izquierdo, el chico de Firpo, que ayer jugó como volante por izquierdo, con dos laterales izquierdos, que se me hizo espectacular la decisión, principalmente por lo que tenía México enfrente, ¿no? Sí, porque vos lo ves como plan de juego, y como te digo, ¿no? Íbamos a la segunda pelota.
sabiendo que primero, bueno, sí, Diego Flores sí puede jugar como lateral o como extremo, está bien, pero Román no es un extremo, él es un volante 10 o 8, digamos. Metapan, entonces hacía mucha zona interior, que casualmente era donde caían los rechazos, o de México o cuando ganaban los dos delanteros salvadoreños. Y ahí trataban de jugar corto con Tejada, tanto con Vázquez, con Mauricio. Y por fuera pasaba Valladares. Pasaba por Valladares, otro chico que la velocidad en corto que tiene sorprendió, y obviamente me gustó porque si bien por el lado de él es donde nos ganan a la hora del empate, pero también lo dejaron solo a la hora del 1 contra 1. Pero esa es otra cosa. Pero creo que como plan de juego, Kiko Enríquez decidió muy bien el plan ese, ¿no? Que era poca elaboración en el medio, porque nos dimos cuenta de que había poco espacio, que México tenía buenos recorridos, y sobre todo porque el mejor jugador de México estaba en esa zona, en la zona central, que era el chico del número 10. Jordan Carrillo, jugador del Sporting de Gijón. Exacto, este mismo. Entonces, tanto para la elaboración de nosotros como para la elaboración de ellos, buscamos un partido donde trataran de saltar líneas, porque en un momento México trató de salir jugando, El Salvador apretó muy bien en ese espacio, y ellos empezó Steven Vázquez y Mauricio empezaron a apretar a los centrales para que tiraran la pelota, no para que profundizaran por abajo, sino que para que saltaran la línea de Jordan Carrillo. Y muchas de las ocasiones esta presión lo que producieran dos cosas: o ganábamos la pelota alto cerca del rival, o el pelotazo iba sin ninguna idea, porque ese pique de Mauricio, ese pique de Steven Vázquez de frente a los centrales, de frente al arquero, siempre ocasionaba o algún daño hacía cuando estábamos en fase defensiva. Lo otro que quiero resaltar es la intensidad y lo bien físicamente que se le vio al equipo. No sé si ustedes lograron ver cómo tanto Emerson Mauricio, también el caso de Steven Vázquez, cuando chocaba, por ejemplo, Alejandro Enríquez, cuando chocaba en algún momento el mismo Tejada, que no es un jugador que necesariamente sea robusto, pero que cuando chocaba y cubría la pelota, muchas de las ocasiones el que salía perdiendo era el rival, era México. Yo vi un par de ocasiones en las que Campillo y también el otro central mexicano pues chocaban con Emerson Mauricio, chocaban con Steven Vázquez, y a tragar tierra se ha dicho, ¿no? Porque sí se veía físicamente muy sólida la selección en una intensidad adecuada. Sí, de repente, ahí va a disculpar que deberíamos de estar resaltando, y estamos resaltando la virtud de la sub-22. Sin embargo, de repente vos ves que es una de las debilidades de la selección mayor, el tema del físico, ¿verdad? Sí. O sea, aquí como que hay algo que no cuadra en ese sentido, porque si en la sub-22, que yo creo que bien por Kiko Enríquez, porque quiere decir que él supo hacer su selección, la elección de jugadores, número uno, con la idea, con las características de los jugadores, para luego reflejarla en cada uno de los partidos. Caso contrario, en la selección que de repente, no voy a hablar del tema de los jugadores en sí mismos, sino de la parte física, que ahí hay una gran diferencia. Entonces quiere decir que nosotros de repente decimos es la falta de competición porque la liga terminó antes. No, porque entonces estaríamos en similitud de condiciones en este partido. Claro, y eso que de repente podemos decir la planificación en la gira asiática, y estos a lo que fueron a una especie de campamento a México. Bueno, entonces quiere decir que también en planificación supo hacerlo mejor la sub-22 para llegar en tiempo y forma a la competición, y ahí están los resultados. Destacaría eso, insisto, en el tema de eso, que de igual forma sobresalto o de resalto el tema de que el físico de esa sub-22 es bastante bueno. Físico en condición, y luego en tema del somatotipo, la estructura física de cada uno de los jugadores. Destacar ese tema físico, tanto de contextura física como también de estado físico, de soportar los 90 minutos. Destaco la intensidad, la actitud, que no es negociable, como usted bien comenzaba mencionando, profesor. Y destaco muchísimo la gran cantidad de ocasiones de gol que tuvimos. Sí. Es que se generaron ocasiones de gol, Emiliano. Sí, no, porque la mayoría ni siquiera fueron rebotes, fueron jugadores generados por tiempo y espacio. A la hora de saltar la línea, lo que hablábamos, ¿no? de que a veces te crea un ida y vuelta donde poder generar que el equipo rival se encuentre saliendo o entrando de una situación y lo agarras a contrapié. Y pasó en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, una jugada en la que México salta la línea, nos trata de apretar,
ganamos la pelota, creo que fue con Tejada, y Tejada rápidamente juega con Mauricio, increíblemente a un equipo mexicano con la estructura que tienen y el trabajo, lo agarrás 1 contra 1 con 30 metros para correr hacia su portería. Entonces eso tiene que ver, como decíamos, ¿no?, con el plan de juego y sobre todo con la disposición de los jugadores. Porque una cosa es traerlo a jugar a nuestras canchas donde es mucho más lento el juego. Sí. Pero probablemente jugamos en un terreno donde los mexicanos podrían verse mejor todavía porque están acostumbrados a ese tipo de superficie. A esa velocidad de desplazamientos. Y en esa misma velocidad de desplazamiento por momentos fuimos mejores, creo que creamos mejores situaciones de gol. Como decís, estuvimos al igual en la parte física, tanto de reacción como en velocidad final. Y después en los choques y en las disputas el equipo estuvo muy bien, en ningún momento arrugó la cara y al contrario. Así es. Por momentos estuvo por delante del equipo rival sin ser un juego violento, porque no fue un juego violento. No. En el hombro a hombro ganábamos. Fue un juego bien disputado, donde se puso la pierna fuerte, donde hubo mucha intensidad, pero se jugó, y cuando se tuvo la pelota se jugó muy bien, la verdad que se jugó bien. Por lo menos se tomaron buenas decisiones, con poco tiempo y con poco espacio. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Al regresar vamos a hablar un poco acerca de lo que sucedió el día viernes en nuestra selección mayor y lo que esperamos de cara a el último partido, un partido al que llegamos con aspiraciones, no sé si serias, pero aspiraciones para poder clasificar a la siguiente ronda. Vamos a un corte.